posible. Solo creer. Amén. Gloria a Dios. Muy buenas noches para todos. Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gozándonos de poder estar un día más en la casa del Señor. No lo sabemos, creo que esta semana fue de gran lección para mostrarnos que la muerte no respeta edad. De hecho me acordé que unos 3, 4, 5 cultos atrás yo dije en un culto que la muerte iba a tocar. Yo no sé si usted lo recuerda, lo dije aquí parado. Le dije, vigile porque la muerte puede tocar a cualquiera de nosotros. Yo no me acordaba de esto, con tanta turbación, con tanto dolor, con tantos días difíciles realmente que hemos tenido, porque son difíciles. No me acordaba, pero me acordé. Yo creo que no son más de 6, 7 cultos atrás, no sé cuál fue, pero no sé si ustedes lo recuerdan. Estábamos acá en un culto y dije, tengan cuidado, porque la muerte puede tocar a cualquiera de nosotros. Muy bien, hermanos, vamos a cantar uno más. De todas maneras, Dios ha estado trayendo liberación al campamento. Y eso es bueno que Dios libere, que todas las cosas que no están bien salgan a la luz y que nosotros podamos caminar limpiamente. Limpiamente. No hay nada como eso, caminar tranquilos, limpios. Si nos pasa algo, pues lo reportamos. Somos cristianos. Amén. Muy bien. Vamos a gozarnos, vamos a tener un buen culto. No lo vamos a poder grabar en cámara, pero lo estamos grabando en audio para después subirlo a YouTube también. Muy bien, porque la cámara se quedó ahí. Vamos a cantar. Santo Espíritu desciende dentro de mi corazón. Santo Espíritu desciende y haz de mí tu habitación. Llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón. Santo Espíritu desciende y haz de mí tu habitación. Amado Padre Celestial, bondadoso Señor Jesucristo, te damos gracias una vez más por poder estar en tu casa. Te pedimos perdón por nuestras omisiones, por nuestras faltas, Señor. Tú eres Dios y comprendes. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en esta hora. Este siervo se reporta para servicio. Permite que tu palabra corra, fluya y sea glorificada. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Primera de Corintios. Capítulo 1. Verso 18 en adelante. Amén. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18 en adelante. Amén. Dice así la eterna palabra del Señor. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Amén. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios Amén. y desecharé el entendimiento de los entendidos. Amén. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba?
¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Amén. Amén. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Señor, añada bendición a su palabra. Podemos sentarnos. Quiero titular este sermón La locura de la predicación. La locura de la predicación. Vemos que esta es una parte del Evangelio que nos abre luz muy fuertemente acerca de lo que significa la predicación para un creyente y lo que significa la predicación para el del mundo, para el hombre común. Vemos que causa un contraste y vemos que el Señor hace cosas raras. Cuando el profeta nos habla de este tema, dice que Dios es un Dios raro y que su pueblo somos un pueblo raro. Es decir, Dios no utiliza la lógica humana, sino que utiliza su propia manera de ser. En eso aprendemos, como siempre hemos oído, que no podemos acomodar la Biblia a nuestras vidas, sino que debemos acomodar nuestras vidas a la Biblia. Es muy claro y sencillo. Pero vamos a empezar a inspeccionar el texto, a desempolvar, como dice el profeta, a mover, a desatar las glorias de las bisagras de la palabra de Dios. Vamos a mirar qué hay allí escondido. Entonces, volvemos al verso 18. Y voy a leerlo y quiero que estén muy atentos si leo bien, ¿ok? Porque la palabra de Dios... Oh, no. Ah, ok, gracias por esto. Quería resaltar esa palabra. La palabra de la cruz. Mire bien esto, la palabra de la cruz. ¿Es locura a quién? A los que se pierden. Pero los que se salvan... pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Bueno, una primera cosa que quiero que tengamos claro. Aquí Pablo traza una división entre los que se pierden y los que se salvan. Y la división tiene que ver con la cruz, hermano. Se la voy a poner así. ¿Y por qué lo puso? Esto es una revelación muy profunda. Allí cuando Jesús de Nazaret murió en la cruz del Calvario, por ti y por mí, eso mismo pasó. Había uno de un lado de la cruz, los que se pierden, y había otro del lado de la cruz, el que se salvó. Y nosotros estamos representados del lado derecho de la cruz. Oye, esto es una buena noticia. Eso llena de mucha alegría. Qué bueno poderlo ver ahí. ¿Y por qué Pablo lo coloca ahí? Pablo tuvo que haber visto esto que le estoy diciendo. La palabra de la cruz. ¿Es qué? Es locura. ¿A quién? A los que se pierden. Miremos cómo actuó el ladrón esa vez. Quiero que los que son inteligentes en la Biblia, sabios en manejarla, me busquen uno o dos textos de Jesús en la cruz con los dos ladrones, para que analicemos cómo allá fue locura y acá también hoy es locura. Ahora, es la palabra de la cruz, que es la misma palabra de Dios, sí, pero quiero que miren este detalle acá. Dios no le interesa darnos una palabra fácil. Dios le interesa saber que la palabra implica cruz. Y la cruz es un símbolo de ¿qué, hermano? De muerte. ¿Cómo así que los cristianos estamos aplaudiendo un símbolo de muerte?
Sí. ¿Por qué? Porque los cristianos tenemos y queremos tener vida, ¿qué? Eterna. Pero los cristianos comprendemos, como el Señor nos enseña en su Biblia, que para nacer de nuevo, primero hay que morir. Y no puedes morir si no atraviesas el proceso de la cruz. El santo profeta de Dios, el hermano Branham, dice en varios mensajes que tú y yo fuimos a la cruz cuando Jesús ese 7 de abril fue a la cruz. ¿Cómo así que fuimos a la cruz? Sí, porque estábamos en Él. Recuerden que la Biblia dice que nosotros somos su cuerpo. ¿Habían comprendido, habían pensado eso? ¿Que nosotros fuimos a la cruz? Sí, Señor. Literalmente fuimos a la cruz porque somos su cuerpo. Estoy deteniendo allí para que lo pienses. Quiere decir que cada uno de nosotros tenemos una medida de cruz y de sufrimiento en esta tierra. Yo sé que eso no es fácil de decir, pero el apóstol Pablo dice que debemos participar cada uno de nosotros en los padecimientos de Cristo. Porque es muy fácil mirar a un cordero que pagó el precio. Él lo pagó solo. Pero la cosa es que nosotros estábamos en Él. Por eso el Señor reserva algo que el profeta llama unas escuelas de dolor. Si son escuelas de dolor, pues uno va a la escuela ¿a qué? A aprender. Entonces son aprendizajes a través del dolor. Fíjate cómo el dolor puede tomar a un hombre o a una mujer y cambiarle inmediatamente su chip, o sea, su visión de la vida. El Señor se ha valido del dolor a través de todas las edades para moldear a sus hijos. ¿Por qué? Porque Él escogió en su sabiduría infinita usar el dolor para Él mismo también. Es muy duro esto, claro, porque uno en su humanidad normal preferiría que no hubiera dolor. De hecho, no había dolor. Pero a través de la caída vino el dolor. Y lo más raro es que la Biblia nos invita a pasar el dolor con gozo. Cualquiera diría, eso es como masoquismo. Bueno, no lo es. Pero es extraño que el Señor nos lleva a través del dolor a formar un temple y una resistencia en nosotros que nos va a hacer mejores. Entonces mira, aquí hay una división. Yo le voy a pedir el favor al hermano Javier que lea uno de los textos y nos diga dónde está. Y vamos a mirar la actitud de las dos personas que estaban en la cruz, con Jesús. En cruces también. Listo. En San Lucas, Amén. 23, 39. Amén. Así dice la palabra del Señor. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Hasta ahí está bien. Gracias, hermano. Creo que ahora, habiendo leído esta escritura bajo revelación, vamos a volver a leer este versículo. Y miramos que es claramente perfecto con respecto a eso. Mira lo que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, y aclara Pablo, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Lo puedes ver? Quiero que mires esto. Qué tremendo, hermano. Hay una situación aquí de un ladrón y de otro ladrón. No menos ladrón que este. No menos ladrón que este. Pero ¿qué determinó la salvación?
la actitud que ellos tuvieron hacia Jesús Sí, Señor. en la cruz. Amén. 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 Uno de ellos le injuriaba. Amén. Amén. Usted sabe, injuriar es insultar muy fuertemente. Sí, Señor. ¿Y qué le decía? ¿Qué era lo que le decía? Vuélvelo a leer. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Exacto. Fíjate, yo quiero ir más al fondo de lo que hay detrás de esto. Este ladrón era un emisario del diablo, realmente era un instrumento de Satanás para invitar a Jesús a dejar a un lado su misión suprema. Amén. Sí, amén. Señor, amén. Porque para salvarnos a nosotros, él estaba diciendo, oh, sálvanos a nosotros. Pero la Biblia muestra que para salvarnos a nosotros, él tenía que morir. Amén. Correcto. O sea que lo que le quería evitar el ladrón malo a Jesús era la muerte en la cruz. Amén. O sea, prácticamente le estaba diciendo, casi que como el sumo sacerdote, bájate de esa cruz. Hermano, el diablo le tiene un miedo terrible a la cruz. Porque en la cruz está el sacrificio supremo. El diablo también esta hora te dice, hey, ¿no podrías ir a cualquier iglesia donde canten más bonito, incluso con instrumentos? Vamos a meter instrumentos, oren por eso porque ya estamos gestionando eso. ¿No podrías ir a otra iglesia donde canten más bonito, con instrumentos, y te dejen vivir como quieras? Te dejen poner pantalones a las mujeres y el cabello normal, se te ve más bonito el cabello corto. ¡Ey, evítate la cruz! Amén. Amén. Pero un verdadero cristiano, una verdadera cristiana dice, ¡ey, un momento! Yo me glorío en la cruz. Amén. Si Dios dice que tengo que pasar por allí, pues tengo que pasar por allí. Amén. Porque un verdadero cristiano está cerca de la cruz, Amén. Amén, Señor. tomando su cruz, Amén. Amén. asumiéndola. Cuando dice tome su cruz y sígame, lo que el Señor nos está diciendo en la caminata no es liviana. Sin embargo, quiero relacionarlo con una escritura donde el Señor, por allá, Mateo 11:28, más adelante dice, tomad mi yugo, Amén. porque mi carga es ligera. Amén. ¿Cómo es esto? Bueno, es así. Dios, de alguna manera, cuando nosotros tomamos su camino, tomamos su cruz, tomamos no el atajo. Es muy propio del ser humano tomar el atajo, tomar lo suave, lo sencillo, ¿cierto? Pero cuando nosotros tomamos la cruz, pues la cruz es el puente, hermano. Amén. Amén, ¿correcto? Estamos aquí. Amén. Entonces mira cómo Pablo en este primer versículo, ¿qué es lo que hace? De una vez traza una línea de cruz entre el que se pierde y que le llama a la palabra de la cruz locura, y los que nos salvamos, y Pablo se incluye y nos incluye a nosotros, para los cuales es, quiero mirar qué es, poder de Dios. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Y a qué nos lleva esto? Porque esto nos quiere llevar a algo muchísimo más profundo de lo que creemos. ¿Alguna vez le preguntaron al hermano Branham que dónde obtenía ese poder que lo acompañaba? Y habló de oración, habló de ayuno, habló de consagración, habló de una vida propia y particular de relación con Cristo. Es decir, venga, entonces para los que nos salvamos, la cruz y asumir cruz nos trae poder de Dios. No es el evangelio light, no es el evangelio sencillo. Él habló de velar, él habló de orar, él habló
de tomar el camino de los despreciados. Finalmente, ¿quién quiere ser despreciado humanamente? Pues ninguno de nosotros, ¿cierto? Eso se llama, en términos bíblicos y nuestros, llevar el reproche por la palabra. ¿Es fácil? Nada, porque se nos viene el mundo encima, se nos viene el qué dirán encima, y entonces hay un tiempo interesante en donde el verdadero cristiano decide, bueno, ¿a quién realmente quiero agradar yo? Señor. ¿Al Dios que todo lo ve? Amén. ¿O a los hombres que me juzgan según la apariencia? Amén. Gloria a Dios. ¿Ves? Y es cuando un cristianito maravilloso toma peso y dice, bueno, está bien, finalmente voy a tener que tener desaprobación, pero la llevo encima como cruz a causa de servir a Cristo. Gracias, Dios. Esto es precioso, porque a todos nos pasan diferentes instancias. Sí, amén. Bien, entonces ese primer versículo claramente explicado. Vamos a ir más adelante. ¿La vamos? Amén. Recuerde cómo se llama esto, la locura de la predicación. Bien. Entonces, aquí hace referencia muy claro a, pues está escrito. Me gusta mucho la manera de tocar Pablo el Evangelio, porque Pablo siempre se basa en los profetas. Pablo siempre se basa en el escrito está. Como Jesús, escrito está. Como el verdadero cristiano, escrito está. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Bueno, ¿dónde está escrito esto? En Isaías 29:14. Quisiera que alguno me ayudara con Isaías 29:14. Qué bueno poder ver las escrituras en su verdadera perspectiva, sin manera de desviarnos. Vamos a pedir el favor, hermano Darío, que nos ayude con esa escritura. Isaías 29:14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Eso. Mírenme aquí, venga. Esto me gusta, y del mismo modo vamos a masticar despacio, porque hoy me estoy yendo muy profundo. Mire, resulta que el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo de estudio. Todo judío estudia. Todo judío serio que se respete va a algo que se llama la yeshiva, o sea, la escuela bíblica. Y van y toman todos los Shabbat la parashá, que es la enseñanza de la Torá. Nosotros venimos aquí a estudiar. Entonces observen que en ese estudio a ellos les pasó algo curioso. Ellos empezaron a conocer muy bien las escrituras, podían citarlas, podían recitarlas, pero a ellos se les perdió algo en el camino, y es el espíritu de esa escritura. Quiero que lo pienses, es el espíritu de esa escritura. Es decir, toda escritura tras de sí lleva un espíritu. Y esa escritura debe sustentar y acompañar ese espíritu de la escritura, porque esa fue la razón para la cual fue dada. Es decir, las leyes tienen una razón. Pero justamente muchas veces hay abogados que pueden defender a un culpable porque se prenden no del espíritu de esa escritura, de esa ley, sino son leguleyos, el escrito.
Y entonces es así como culpables salen libres. ¿Verdad? Porque se agarran de aquí, del código y de la norma y del decreto y de aquí y de allá. Y se pierde el espíritu de la escritura. Eso les había pasado a estos buenos judíos. Ellos se sabían esto de memoria, la podían recitar, se volvieron unos sabiondos y unos entendidos. Pero su corazón, míreme bien, estaba lejos del autor de esa escritura. Esto sucedió allá y luego Pablo en el Nuevo Testamento, para rematar las situaciones, cuando dice: la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Cuál espíritu? El espíritu de esa letra. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de no volvernos legalistas. Le voy a colocar un ejemplo bello para que lo puedas entender. Es palabra de Dios y es importante que nadie entre al templo con utensilio, ¿sí? Porque Jesús no dejaba hacer eso. Pero por ejemplo, ayer en medio del funeral y en la situación, Orlando lo iba a hacer y yo le dije: hoy no hagas eso porque hoy es una excepción. Y entonces dejamos entrar a la iglesia gente con utensilios. ¿Por qué? Porque no era un culto regular. Si yo hubiera aplicado la letra, pues los freno a todo y el ataúd ahí afuera esperando. No era un culto regular. ¿Captas qué significa el espíritu vivifica? Bueno, vamos, mira, te voy a colocar otro ejemplo. La palabra dice que allá en el Antiguo Testamento debían guardar el sábado, el reposo. De aviso, el Nuevo también. Sí, pero no. Yo he explicado muchas veces qué es el sábado en el Nuevo Testamento y qué es el sábado en el Antiguo. En el Antiguo era un día específico llamado sábado, para un pueblo específico que vivía en un mismo lugar de la tierra. Hoy no se podría cumplir porque hay unos que hoy están en sábado y otros en domingo, para comenzar. Hoy estar en sábado es estar en Cristo, es estar en el reposo, porque Él dijo: vengan a mí y yo les daré reposo. Eso es. O sea que hoy guardamos el sábado todos los días. Listo. Pero allá ellos era un reposo fuerte, literal, usted sabe, literal. Esta gente, digamos, dejaba sus labores, sus trabajos, sus sembrados, sus actividades comerciales y se iban a la sinagoga y se gozaban, porque era un mandamiento estar alegre, y tomaban el vino del gozo, que se llama Kiddush. ¿Por qué el hermano está hablando hoy tanto hebreo? Bueno, estamos en Hanukkah, traigamos un poquito de... Entonces se llamaba Kiddush. Y ellos reposaban, y no hacían ninguna actividad. Mire, ellos no hacían ninguna transacción económica. Dios los respetó siempre por eso. Nada. Bueno, vamos a mirar. Jesús de Nazaret viene, y Jesús lo primero que aclara es: hey, yo no he venido a abrogar la ley, o sea, a quitarla, ni los profetas. He venido a darles su cumplimiento, ¿ok? No, he venido a darles su significado. Bueno, y todos estaban pendientes de que cuán cumplidor era la ley Jesús. Y Jesús era cumplidor de la ley. O sea, se las cumplía al pie de la letra. Todo. Boom, boom, tal cosa, tal otra. Y aquí quiero romper un mito. Algún día predicaré largo sobre esto, pero quiero romper un mito sobre una pregunta que se hace mucha gente pagana y dan unas respuestas, voy a decirlo con respeto, tontas y estúpidas frente a nuestro Señor. Y es: ¿y dónde estuvo Jesús entre los 12 y los 30 años? Y algunos especulan: no, por allá se fue a la India, a Cachemira, a aprender de los grandes maestros hindúes, o a Egipto y fue iniciado. Bueno, Jesús sí estuvo en Egipto, pero chiquito, sin nada que ver. Bueno, inventan tantas cosas. Y usted dirá: ¿cómo sustenta usted si la Biblia realmente no nos cuenta mucho entre los 12 y los 30 años de Jesús? Bueno, cuando tú haces una inspección más juiciosa, no es que no nos cuente mucho, sí nos cuenta, solo que nos lo cuenta escondidamente.
Pero les voy a dar ahí un datico. Por ejemplo, en Isaías, en Lucas, cuando va a leer el libro de Isaías y llegó a la sinagoga, como tenía por costumbre. Bueno, si tenía por costumbre no andaba de business ni de viaje. Era costumbre, porque Jesús iba normal a la parachá como todo el mundo y todo ese tipo de cosas. Ahora, que no fue ni un solo día a escuela rabínica, nunca fue a escuela rabínica. Y sin embargo le llamaban rabí. Ahora, que la Biblia registra que no fue un solo día a la escuela, lo registra. Dice, ¿cómo es que no ha ido a la escuela y sabe lo que sabe? Pero a Jesús le gustaba estar en el templo. ¿Se acuerdan cuando se les escapó allá a la Virgen y a San José a los 12 años? ¿Dónde lo encontraron? Pues en el templo. Porque el hombre estaba interesado en eso. Usted ha visto, es como cuando a un niño chiquito le gustan los aviones. Eso duerme con aviones debajo de la almohada y usted lo ve así y está comiendo y con el avioncito acá y todo eso. Y si usted le quiere dar de comer, le hace avión. Entonces Jesús andaba en su historia. ¿En qué? En los negocios de su padre. ¿En qué? En la palabra. Porque Jesús muy rápido llegó a comprender, muy rápido, que Él era la palabra. Oiga, venga, le voy a decir algo. Tuvo que llegar un momento en donde Jesús tomó conciencia de sí mismo. Porque la Biblia dice que el niño crecía en gracia delante de Dios y de los hombres. Bueno, lo que pasa es que eso mismo pasa contigo y conmigo. Muchas veces decimos, oh, por gracia somos salvos. Bueno, y si eres salvo por gracia, ¿por qué no creces en gracia? Si no has tomado la gracia y la has vuelto una desgracia. Y todavía nos tienen que decir cosas que son muy elementales, que ya deberíamos estar avanzados en la gracia. Entonces, ojo, Jesús como niño era un hombre común y corriente y tuvo que crecer en gracia y tuvo que llegar a los 12 y cuando llegó a los 29 y medio recibió toda la plenitud de lo que él se había despojado. Porque la Biblia dice en Filipenses que se despojó a sí mismo, o sea, se quitó su vestidura celestial y se la volvió a poner a los 29 y medio, casi de 30, y será como de 30 cuando fue bautizado en el Jordán y allí bajó y fue lleno del Espíritu Santo. O sea, ¿Jesús necesitó recibir el Espíritu Santo? Sí. Y si Jesús lo necesitó recibir, ¿qué de ti, de mí? Vamos a evadir la verdad. Ahora, mira lo que ha sucedido. En ese momento, Dios toma conciencia de sí mismo como hombre y cumple su misión. Ahora, ¿por qué yo estoy tocando aquí esto tan profundo? Porque me interesa que nosotros tengamos clarísimo que si usted desliga el espíritu de la letra, usted se va a volver legalista. ¿A usted le va a importar más que las mujeres vengan con falda a que su corazón esté bien? Yo le quiero decir algo, si el corazón de una dama está bien, ella se va a poner falda. Amén. Así es, gloria a Dios. Amén. Ahora, las mujeres en este mensaje muchas veces les pasan luchas, van avanzando y de pronto bajan el cachudo y cortan el pelo y se cortan la punta. Hasta esposas de pastores les ha pasado esto. Sí, y por allá se pintan y hacen esto y eso. Entonces un pastor que es legalista la condena de una vez. Condenada, vamos a la pira. Claro, porque está defraudando la palabra. Pero él está interpretando mal la palabra, que dice misericordia quiero y no sacrificio. No significa que nos vamos a volver unos alcahuetes. ¿Te pintaste? Uy, te felicito, hermana, Dios te ama. No, venga a ver. Te pintaste y ven, nos vamos a sentar. ¿Qué te pasó? ¿Cuáles son tus motivos y objetivos? ¿Dónde empezaste a patinar? ¿Ve la diferencia? Amén. Dice el profeta que nunca tome el lado legalista porque es un lado malo. Pero tampoco puedes tomar el lado alcahuete porque es tan malo como el legalista. Entonces el secreto es andar por el centro, lo cual produce equilibrio, lo cual nos apunta a la resurrección. Vamos bien. Esto es profundo y por eso me estoy yendo lento. Muy bien, siguiente versículo, queridos. ¿Dónde está el sabio? Pregunta.
Es una pregunta tácita, directa. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Todos sabemos que era un escriba. Yo lo explico así despacio porque de pronto no tenemos por qué saber que era un escriba. ¿Sí? Bueno, un escriba, los escribas eran personas que en los días de Jesús eran maestros bíblicos y tenían como oficio literal transliterar la palabra de Dios. O sea, ellos tomaban, en ese tiempo no habían iPad, ni tablet, ni iPhone, ni nada de eso, y eso era a manito, mira. Entonces tenían que pasar la mano. Si cometían un error, se quemaba toda la palabra. Entonces era igualito, y en hebreo, ¿no? No era tan sabroso. Entonces, estos escribas, de tanto hacer esto, pues sabían muchísimo de la palabra. Eran realmente doctores de la ley. Pero aquí Dios está preguntando, bueno, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Es una pregunta confrontativa. Bien, y continúa diciendo, ¿dónde está el disputador de este siglo? Eso sí es más profundo. Mira lo que dice, el disputador de este siglo. Pareciera que esta pregunta está bien fuera de contexto de la primera y de la segunda. ¿Usted alguna vez se ha preguntado quién es el disputador de este siglo? Se lo dejo de tarea, quiero que lo piense. ¿Quién es el disputador de este siglo? Ahora, ¿quién en el origen era sabio? ¿Quién en el origen conocía al dedillo la ley y era escriba? Porque el Señor no solamente está preguntando por los escribas o por los sabios, sino que si no estoy mal, la pregunta es en singular. Y eso lo lleva a usted al origen, a saber quién era el que estaba vestido de sabiduría, y estaba lleno de sabiduría y se corrompió. Hermanos, son tres preguntas directas que apuntan al diablo, ¿vio? Entonces, venga, le voy a decir esto. Dice el profeta de Dios en varios extractos que el diablo es fundamentalista. El diablo no te va a venir con cuenticos raros y con cosas. No, el diablo es fundamentalista. El diablo también sabe decir escrito está. Por si no lo recordamos, ve y lee de nuevo Mateo y mira que se lo citó a Jesús mismo. Escrito está. Y Jesús hizo un momento así como, sí señor, escrito también está. Como quien dice, esto es una batalla de esgrima, hermanos. ¿Por qué digo de esgrima? Esgrima es el arte de las espadas. ¿Y la palabra de Dios? ¿Es qué? Como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y aún el espíritu. ¿Sí estás aquí? Eso. Entonces Satanás la cogió. Ojo, él también la coge. Pero el cristiano debe saber cómo. Porque con la espada, ojo, con la espada, con la palabra, Satanás puede llevar a muchos al infierno, porque Satanás te la coloca mal. Hay un mensaje, Manuelito, ¿cuál es donde el profeta habla de 3 errores que no se deben cometer con la palabra? Un día lo predicaste, ¿no te acuerdas el nombre? Yo siendo malentendido, de pronto, bueno, no recuerdo, pero el profeta habla de 3 cosas que no debemos hacer con la palabra. Una es dislocarla, otra es colocarla mal. Bueno, pero quiero que veamos que el asunto no es tener una Biblia o no. El asunto es cómo la usamos. Porque recuerden, yo pongo un ejemplo siempre que es un poco crudo, pero es real, ¿no? Porque usted puede ser un mal maestro bíblico y coger. Hay una parábola que se llama la parábola del buen samaritano. Y en la parábola del buen samaritano el Señor habla, todos la conocemos, ¿cierto? De un hombre que levanta a otro y lo cuida y lo lleva al mesón. Y el Señor termina diciendo, ve tú y haz lo mismo. Pero yo puedo coger la última parte, yo puedo hacer esto, mire, yo puedo coger una parte de la Biblia que viene por acá y está contándome, y una parte que dice, y Judas se ahorcó, punto. Y coger la otra parte y decir, ve tú y haz lo mismo. Bueno, es la palabra, ¿ve? Pero es la palabra mal puesta.
Eso es lo que están haciendo un montón de traficantes de la palabra. Colocarle la palabra mal a otros para su propio beneficio. En ese sentido debemos apreciar mucho lo que Dios por gracia nos ha dado, de quedarnos con la pureza de la palabra, como está escrito. Porque recuerde que en Juan 7, finalizando, y ojo, esto no es en cualquier fiesta, es en la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta final para los judíos. El Señor dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de él fluirán ríos de agua viva. Eso tiene dos aplicaciones. El Señor nos está llevando a creer como dice la Escritura, pero también nos está reflexionando que es en la Escritura donde dice que fluirán ríos de agua viva al que cree en el Señor. ¿Vamos bien? Muy bien, continuamos entonces. Mire usted, ese verso 20 dice: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ah, bueno. Y la sabiduría del mundo es la sabiduría de Satanás. Y está diciendo Pablo: ¿no la ha enloquecido Dios? Por eso es que usted ve que la mayoría de científicos no creen en Dios, porque Dios los enloqueció. Y son muy cuerdos para las cosas de acá, pero no pueden ver a Dios. La mayoría, hay unos que sí podemos. Verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Ah, venga, hay una sabiduría de Dios. Pero lo raro es que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios por sabiduría, que es la del mundo, sino agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué es una locura? Quiero ponerles como tarea que vayas a tu casa y hagas una investigación seria, no así enciclopédica, pero sí. ¿Qué es locura? ¿Qué es eso? ¿Y por qué Pablo le llama locura de la predicación? Recuerda, es locura a los que se pierden. Es decir, los que se pierden no pueden comprender cómo por medio de un sacrificio supremo expresado en la cruz del Calvario, Dios nos salva. Porque los que se pierden son tan sabiondos y tan autosuficientes que quieren y creen que pueden hacer algo para salvarse a sí mismos. Si los ves en el mundo normal, parecen mejores personas que los cristianos. Son los casi cristianos, con una moralidad. Ellos no le robarían un peso a nadie jamás. Ellos serían cuidadosísimos con un montón de cosas. Pero es una impostura, una moralidad, una jactancia de voy camino al cielo, cada día soy mejor que los otros. Pobrecito ese que no sabe ni siquiera, no ha leído, no ha mirado, es inculto. Escúchame, salvarse no tiene nada que ver con ser culto o inculto. Salvarse tiene que ver con creer al Señor Jesucristo. Por eso dice el profeta de Dios que el nuevo nacimiento lo produce cuando sé quién es Dios. Cuando sé que Dios es el Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Porque eso le da una categoría personal al asunto. Es decir, que Dios mismo trata contigo. Ahora, ¿por qué no has dejado que Dios trate contigo? Es la pregunta. Cuando Dios sí quiere tratar contigo. Un hermano me preguntó: hermano, aparte de a ti en la iglesia, ¿Dios le puede hablar a alguien? Le dije: a todos. Es más, en el mensaje escuchad su voz, el profeta dice que Dios quiere hacerlo. Pero la gente está muy ocupada en el televisor, está muy ocupada en el chisme, está muy ocupada en sus propias amarguras. Porque a veces decimos: yo ni veo televisión, pero estás allá elucubrando, y este me hizo esto, y este me hizo esto, y acá ya. O sea, la película es más grande.
¿Cierto, queridos? Entonces, date cuenta que no es asunto de un aparato o no. Amén. Porque si hay algunos que no, es el aparato. No, mire, el profeta dice que la televisión está desde el Edén. ¿Sabías ese secreto? Ahí le suelto esa bomba. La televisión está desde el Edén. Solamente que el hombre del siglo XX inventó un aparato que puede captar las ondas televisivas, porque la televisión es una dimensión. Radio, televisión es la cuarta dimensión. Y es de donde vienen las enfermedades. Todo siempre está visto. ¿Por qué? Porque el universo hace que reboten las imágenes y usted ahí las ve, están grabadas. Entonces, quiero hacerte ver que no es el aparato solamente. Ahora no es que me van a meter aparatos de televisión todo el tiempo. Yo tengo mi propia política, no lo tengo. Soy obediente. El profeta dice, si usted tiene un televisor en su casa, así dice, ¿no? Cójalo, sáquelo, bótale y además dígale al vecino, estoy botando los anatemas. Hoy muchos dicen, oh no, pues yo no veo televisión, pero yo tengo uno para ver las noticias. Bueno, yo no peleo con eso. Si a mí me dijeran mis ovejas, ¿qué hago? Yo, no lo tengas. ¿Por qué? Porque yo quiero ser obediente, como lo dijo un profeta. Eso es una revelación particular de cada cual. Eso no es doctrina. Así que no vamos a pelear. Mire, en el tiempo que yo crecía en este mensaje, la gente se dividía en estadios. Los que tienen televisor se van para el infierno. Los que no tenemos, hacemos rapto. ¿Sí? Los que creen el retorno, nos vamos al cielo. Los que no lo creen, se quedan. O sea, era un chiste. ¡Qué tremendo! Lo primero, cuando Dios me levantó a fundar una iglesia de Dios, me dijo, estas cosas no van a estar en mi iglesia. No puede ser, no puede ser. Yo tengo que enseñar la verdad. Y cada cual tiene que decidir. Yo no me puedo dar, oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ahora, si yo voy a alguna visita y veo, yo siempre te daré el consejo, porque el apóstol Pablo dijo, no he renunciado a daros todo el consejo de Dios. Ahora miremos, el profeta vivió en un tiempo en donde el televisor era lo más acercado a la tecnología. ¿Qué será ahora con esto? Sí. Este aparatico, con este puedes hacer y deshacer. Es demasiado maravilloso si lo usas bien. Es demasiado nefasto si lo usas mal. Entonces se concluye una verdad suprema que sí dice el profeta más avanzado en su vida, y dice, no es lo que usted mire o deje de mirar, no es lo que oiga o deje de oír, es el discernimiento que usted tiene de estas cosas que oye o mira. Ah, ok, muy bien. ¿Cómo se prende esto acá? Esto es aquí, se salió. Ya, perdón. Mire aquí, el hermano Manuel nos ubicó en el mensaje. ¿Qué mensaje es que es este? El misterio de Dios revelado. Ok. Estas tres cosas indispensables deben ser. No deben interpretarse mal o manejarse mal, interpretarse mal o dislocarla. Debe ser conservada exactamente de la manera que Dios dijo que era para el mundo. Es un libro de misterio. Amén. Sobre eso después le meteremos el diente más profundo. Gracias, varón precioso. Entonces, mire, tenemos la siguiente situación. Por otra parte, la Biblia nos dice, porque usted siempre le tiene que poner centro, que todas las cosas son nuestras. Dice que poseemos todas las cosas. Bueno, y si poseemos todas las cosas, debemos tener un equilibrio frente a eso. Una posición frente a esto. Un cristiano debe saber por qué ante determinada cosa se para o no se para. Un cristiano debe tener una claridad muy meridiana, muy seria, cómo actúa frente a. Por ejemplo, nosotros celebramos Navidad, ¿no? Pero entonces es malo colocar alguna cosita, un animal. Por ejemplo, mi esposa compra, tiene un zoológico en la casa. En diciembre, ella pone un zoológico todo bonito. Yo les tengo nombres, hay uno que mira hacia la puerta, se llama Misael. ¿Sí? Sí, hay otro que es un reno que se llama Bruno. Bueno, son cositas. A ella le alegran la vida. Finalmente, con los años, yo digo, bueno, que esto no le va a hacer daño a ninguno aquí. Ninguno está creyendo en Santa Claus. Ese día sí me pensionaría, ¿no? Pero tú miras la luz, al profeta le gustaban las lucecitas, salía a ver las luces. Y ese día había predicado que la Navidad estaba mal. Ok, pero si yo miro esa luz y me alegra, no tengo nada. Ahora yo no las pongo en la casa, porque ahí sí estaré diciendo, hey, no, bueno, mira.
¿Qué les estoy tratando de dar en esto? Centro, mire, el profeta, cuando sus niños eran chiquitos, les armó un arbolito. Sí, Señor. Él lo ayudó a armar, hermano. Él sabía que la Navidad era pagana. Amén. Y dijo, hey, lo hago por causa de los niños. Y aclaró en la iglesia, estoy haciendo ahí una cosa. Después llegó y dijo, no, y alza, no más. Todo tiene un equilibrio, hermano. Porque es que el arbolito lo va a decir que es el arbolito, ¿no? Es el pene de Nimrod. Sí, Señor. Amén. Y las bolitas son las bolitas Amén. de Nimrod. Un pagano, eso es. Correcto. Ok, eso está en las dos Babilonias de Alexander Hislop. Muy bien explicadito. Pero entonces el legalista va como, ¡ay, la Navidad! Y todos los mensajes, no, la Navidad es pagana. Ya sabemos que la Navidad es pagana, vamos más adelante, hermano. El profeta, por amor al pueblo, nos enseñó claramente. Jesús nació el 1 de abril. Amén. ¿Sí? Pero en diciembre les decía, ¡feliz Navidad! ¿Por qué? ¿Se contradecía? No, hombre, por favor, por favor. El profeta sabe que, entonces, ¿qué día soy, hermano? ¿Qué día soy? Perdón, ¿qué día soy? Mire al legalista. Errado, hermano. Estamos en el mes 10º. Mes de Adán, 4º día. No puedes decir domingo, sino primer día. No puedes decir segundo día. Usted y yo sabemos que los nombres de los días, domingo es pagano, lunes es pagano, martes es pagano. ¿Sí? Pero algunos entonces se van al extremo, primer día, y supongo que el primer día, el primer día. El del trabajo lo echa de una. No, usted tiene que aprender a manejar la cosa acá, sagrada para usted, y lo convencional, y dejar de ser misterioso y místico por allá. Porque por eso se pierden las personas. Amén. Se lo digo en serio. Nosotros sabemos que el primer mes del año es abril, todo es abril. Aviv. Pero no andamos, Aviv, la semilla está Aviv, Aviv 4. Sí. No, lo dijo en español, está mal. Tienen que decirlo en hebreo. Caramba, ya estamos. Porque entonces el que no sabe hablar hebreo se condenó. Hey, hermanos, dejemos esas locuras. Eso le pasó a mis preciosos hermanos muy bonitos al principio. Quisieron volver a las raíces, pero se volvieron judíos mesiánicos y entonces ya, mejor dicho, miran así a la gente. ¿Tú hablas de Jesús? Es Yahshua. Sí, es Yahshua en hebreo. Pero yo he visto salir demonios en el nombre de Jesús de Nazaret en español. Gloria a Dios. Ojo, porque un hombre, si se vuelve legalista, se me va del otro lado y ya. Ahora, hombre, usted tiene que saber cómo utiliza las cosas. ¿Sí? Yo cuando estoy hablando con un católico nunca le hablo de Jehová. Hablo Yahvé y una vez dicen, este hombre se puede confiar. No sé si te diste cuenta, Alberto, que yo hablé de Yahvé allá con mis amigos. ¿Sí? Y si estoy con uno mesiánico, no le voy a decir ni Jehová ni Yahvé, el Eterno. Entonces una vez, gloria a Dios. Todo eso lo hago por amor, hermano. Es lo mismo. Ahora el mismo profeta dice, Jehová no es ningún nombre. Jehová es Yod Hei Vav Hei, son las 4 letras sagradas. Ahora, pero Jesucristo sí es un nombre. Entonces, ¿a qué los quiero llevar, hermano? Y es que no, claro, cada cual quiere ponerle su propia tiza a la cosa. Y todos son proclives a eso. Nosotros debemos ser universales, eclécticos. Porque el apóstol Pablo dijo, me hice gentil para ganar al gentil. Eso sí es que es un acto profundo de amor. Yo me imagino a Pablito comiendo cerdito. Tan tremenda. Para él eso era abominable, hombre. Por amor. Ahora, no es que tú confundas, ojo, eso es un alimento, y a pesar de que era un mundo, inmundo sigue siendo un alimento, ¿no? No es que tú un día te vaya yo por allá y te encuentre echando polita para ganar al borracho. No confundamos. Siempre centro, mi querido. No, porque es que si yo no lo aclaro, por ahí algunos, no, es que el pastor dijo. Yo llegué un día a una ciudad, se lo voy a contar.
a predicar el evangelio. Y el pastor, tremendo hombre de Dios. Pero el pastor un día leyó mal cuando el profeta dice, ¿ya fueron ustedes a ver los 10 mandamientos? ¿Ya vieron los 10 mandamientos? Y el pastor mandó a todo el mundo al cine. El cine claramente el profeta lo desaprueba por todos los lados, por las funciones que eso trae y todo eso. No las películas. El profeta aclaró, dijo, vaya y vea eso en su casa cuando tenga tiempo. La situación no es la película o no, yo creo que usted y yo ya estamos grandecitos para discernir qué vemos, hombre. ¿Qué ponemos? Hay iglesias de este mensaje en donde les dejan ver 4 películas. Ben-Hur, los 10 mandamientos, se lo prometo, bueno, no, es en serio. Dios, están perdiéndose de cosas muy grandes y maravillosas. ¿Sí? Pero, sí. No, La Pasión de Cristo no, porque en ese tiempo no había salido. Ya, Mel Gibson, no. No, mire, yo digo esto, ¿sabe por qué? Porque esto ha tropezado a muchos. Usted no es ni por acá, ni es ni por acá. Usted tiene que hacer discernimiento. Pero usted no puede llegar a ver una película que no merece ser vista. Amén. Sí, señor. Correcto. Quiere discernir qué está viendo y qué le está colocando a su familia. Amén. ¿Sí? O sea, créeme que Betty la Fea no te va a llevar al cielo. Sí, amén. Simple. Ahora, depende de determinadas cosas. Un día un hombre llegó a mi casa y me vio viendo Rafael Escalón. Yo le compré toda la colección. Hermano, creí que eras espiritual. Eso es una novela. Le dije, espere. Eso es una novela basada en la realidad de un personaje que me interesa a mí por el folclore y las cosas. Depende del espíritu con que yo vea eso. Creo que esa persona todavía sigue pensando que yo estoy en la 7ª paila. Bueno. Ahora no es mi plan. No, hermano, Escalona. Un día. En esto tenemos que discernir cada cosa. Yo creo que no tengo ni tiempo de ver nada a veces, pero es el objetivo. El profeta veía el llanero solitario. Y habló desde el púlpito el llanero solitario. ¿Por qué? Porque el llanero solitario, yo lo he visto. Yo dije, venga a ver por qué es que el profeta lo promociona. Pues porque promociona el honor, la virtud, el bueno ganándole al bandido. ¿Sí? Es maravilloso. Ahora, no es que ahora todos los hombres, el hermano nos mandó a ver el llanero solitario. Coja juicio y vaya y gane almas, hombre. Amén. Pero lo que le trato de decir es que de alguna manera usted y yo, en algún momento, unos menos que otros, vamos a tener un momento de esparcimiento. Úsalo bien. Amén. Úsalo bien. No te vuelvas al extremo. Uy, eso es pecado. Eso no está en la lista de las 3, 4 que nos dijeron. Lo estoy diciendo así de crudo porque yo estoy muy angustiado que todavía hay iglesias de este mensaje que están bajo un legalismo peligrosísimo. Sí, amén. Si los libros no son la Biblia y los folletos del mensaje, no los podemos leer. Ay, Dios mío. Eso está contra la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate de la lectura y de los buenos libros. El profeta cuando explica este texto dice, la calidad de libros que usted lea va a determinar su manera de ser en muchas cosas. La gente necesitaría saber que el ministerio de William Branham surgió con un poema llamado Salmo de Vida, de Longfellow. Creo que las personas que estamos acá han sido beneficiadas enormemente con muchos buenos libros que han sido puestos en sus manos. Y oye, hombre, no se puede uno ir de este planeta sin haber leído esto. Hay cosas que a veces son tan bellas y tan sublimes que uno dice, qué bueno esto. Y uno va y revisa y todo sale de la Biblia. Estoy haciendo insistencia en esto más que por ustedes, por los que van a oírnos en audio después. Bien, hermanos.
Continúo. Entonces, ¿agradó a Dios salvar a quién? A los incrédulos, a los sabiondos, a los inteligentes. ¿Quiénes son los que nos salvamos? Los creyentes. Por la locura de la predicación. Por eso, hermano, cuando la gente de afuera le dice a los que vienen, a los feligreses de la iglesia, a los hermanos, ustedes van a ir a escuchar a ese loco, yo me siento feliz, hermano. Digo, están diciendo la verdad. No es que ellos se salvan, es por la locura de la predicación. ¿O usted cree que no parece raro esto al principio? Yo siempre lo he contado. Mire, la primera vez que yo fui a una iglesia cristiana me senté en la puerta, al lado de la puerta. Algo raro pasa y... No, claro. Un loco por allá que a veces hablaba así, a veces levantaba la voz y todo. Yo decía, ¿qué obra de teatro es esta? Y otros por allá es que aleluya. Amén. Y en otras vendían vestidos. Yo iba a todo tipo de iglesias, ¿no? Vestidos, los del coro salían con un vestido todo chistoso. Parecía hasta simpático yo. Sí, o sea, es una cosa tremenda, hermano. Todos los pelambres de cosas que usted puede ver. Pero todo es parte de la multiforme gracia de Dios. Amén. Tremendo. Gloria a Dios. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mira, aquí hay una gran lección. Si usted observa, aquí dice los judíos y aquí dice los griegos. ¿Sí? Mire esto. Cuando está hablando de griegos, Pablo está refiriéndose a los gentiles. Porque los griegos son los representantes y es la cuna de la civilización gentil. Entonces está trazando otra vez algo entre dos pueblos, mírenlo bien. Entre los judíos, que es el pueblo de Dios, y los gentiles que estábamos haciendo unga unga, ñanga ñanga, adorando el sol y las estrellas. Ahora la salvación viene de los judíos. No es judía. Jesucristo no era ni judío ni gentil. Jesucristo, la sangre de Jesucristo es la sangre de Dios. Pero la salvación sí vino de los judíos. O sea, Jesús sí tenía que nacer en Belén, en Israel y todo esto. Y vivir como un judío. Gloria a Dios. ¿Va claro? Pero ahora mire, me gusta muchísimo porque Pablo es el único que muestra cuál es la motivación de lo que busca el uno y de lo que busca el otro. Y eso es algo que nosotros no debemos olvidar. Los judíos siempre piden señales. Y los griegos, ¿qué es lo que piden? Y lo que buscan, mire lo que dice, buscan sabiduría. Entonces vamos a diferenciar. Los judíos piden señales. Y los judíos buscan, no piden, buscan sabiduría. Por eso fue que a los griegos no les podía predicar sino Pablo, hermano. Pedro allá le hubiera ido mal con todo y evangelio. Le voy a explicar por qué. Porque Dios tiene una forma. Mire que Dios usa al que es para el que es. Créeme que si tú eres una persona fácilmente impresionable, Dios no te va a mandar a una cárcel a predicar, hermano. Que en la cárcel eso es así con cuchillo y con machete. A ver, parcero, ¿qué trae? Usted grito, mi hermano. Usted tiene que ser de esa manera. Porque Dios usa al que es de la manera para cada cosa. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces San Pablo era un hombre culto, era un hombre que conocía muchas cosas, era un hombre elocuente que manejaba oratoria, manejaba muchas cosas. Y Dios se valió de eso para ganar a muchos griegos. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Será que eso obedece a la verdad? Bueno, revisemos qué dice William Branham de predicar el evangelio. Dice, si usted quiere ganar a alguien, lo primero que tiene que hablarle es de lo que él hace. Amén. ¿Usted cree que a un astrónomo le va a estar interesado hablar de carpintería? No. Usted se mete en el mundo, en los intereses de la otra persona. Y es la forma de conquistarla para Cristo. Lo estoy diciendo antes de que van a surgir muchas iglesias de acá. Acuérdense. Porque vamos a empezar a utilizar la estrategia que un profeta nos enseñó. Usted se mete. No hay hombres
toderos para todo esto. No, hay unos para esto, hay otros para esto, hay otros para esto. Ahora, hay hombres versátiles. Sí. Versátiles es que son como estándar, acá, sirven. ¿Se ha visto esos cargadores que sirven para varios? Bueno. Pero si usted observa, los cargadores que sirven para varios no son los mejores cargadores para cada teléfono. Sirven para varios. Ok. Quiero hacerle ver esa realidad. Así pasa también con Dios. Por eso, ¿para qué perdemos el tiempo frente a determinadas cosas? ¿Sí? Si yo quiero realmente que alguien se sitúe y que alguien quede bien regañado y todo eso, pues no voy a mandar al hermano Manuel. Yo una vez les mando a Rodolfo, ya. Basta, o sea, esto se acaba aquí. ¿Sí? Si yo quiero que alguien entienda realmente algo profundo y que le muestren por acá y la otra versión y todo, pues mando al hermano Javier y a Manuel allá, a ver estos dos allá. ¿Sí? Me vuelven a la persona profunda. ¿Sí? Si yo quiero meterme en la brecha con alguien allá que no le tiene miedo a nada y que se las va soltando y le suelta más de la cuenta, mando a Albertico. Si yo quiero un hombre que me resuelva un conflicto, que me maneje una situación compleja, donde necesita una alta sabiduría y diplomacia, boom, Dari, venga para acá, hermano. ¿Sí? Si yo quiero mandar un hombre versátil, que me puede servir para cualquiera, pero no me las da todas al tope, oh sí, venga, hermano, deje de andar acostado allá y vamos a trabajar para el Señor. ¿Ve? Y lo mismo, para cada cosa, una mujer para esto, para lo otro. Si nosotros comprendemos eso hoy, le vamos a hacer muchos golpes duros a Satanás. Porque miren, nosotros estamos al borde de hacer esto, una explosión. Maravillosa, no se imagina. ¿Por qué? Porque el calor está demasiado fuerte. ¿Usted dirá que tiene que ver el calor con esto? Pues muy simple, mire, hoy yo vi uno de los creo que amerita púlpito, de los cuentos más interesantes que he visto en mi vida. Estaban dos mazorquitas acostadas, ¿sí? Y de pronto una se voltea a la otra que estaba echando maíz pira, le dijo, te dije que te echaras bronceador. Ojo, el profeta dice, el púlpito no es para echar chistes, aunque él echaba de vez en cuando su chiste desde el púlpito. Este tiene una función espiritual. ¿Cuál? El calor está tan fuerte que esto va a hacer efecto maíz pira, hermano. Todos estamos, usted no se imagina lo que Dios ha proyectado. Mire, de verdad, le voy a contar, en el funeral del hermano Pablo, muchas personas quedaron impresionadas de nuestra vida, de nuestra unión. Y como 10 hicieron confesión de fe. Y estaba esperando que nos empecemos a visitar. Hoy Pablo me llamó y me dijo, ¿está listo mañana? Le dije, a la hora que me diga, hermano. Búsquese a Orlando, me dijo, búsquese a ese. Fíjate, ¿por qué? Porque es posible que empiecen a pasar cosas que estábamos esperando hace mucho. Mire que un hombre como el hermano Eurípides, por ejemplo, ese no le tiene miedo a decirle nada a nadie ni nada. Él ya el mensaje lo está poco a poco cautivando, poco a poco. ¿Qué es lo que lo tiene desarmado? La actitud, los cristianos, la palabra. Entonces, hermanos, por favor, es tiempo de que nosotros, frente a esto, asumamos la responsabilidad. No más vagancia. Tú puedes dar más de lo que has dado hasta hoy. Ahora, no caminemos bajo presión. Uy, no, ¿qué pensará esto? No, andad tranquilos en Cristo, tranquilos. Amén. Muy bien, entonces mire esto. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. O sea, mire, hay 3 cosas acá. 1, sí, los judíos piden señales. Sí, y los griegos buscan sabiduría. Pero es una inflexión. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. O sea, Pablo se encarga de nuevo de meter en el evangelio la cruz, hermano. Por eso el profeta dice, no me saque la cruz de las iglesias. No me la saque, porque no es un símbolo católico romano, sino es un símbolo de los primeros cristianos. La cruz y el pez son los 2 símbolos originales del cristianismo, en cuanto a símbolo. Ahora, cuando hablamos de un Cristo crucificado, es un Cristo sangrante, es de un Cristo doliente. Quiero que lo pienses. Dice,
Mire, va a ver qué pasa con ese Cristo crucificado. Dice, para los judíos ciertamente, ¿qué? Tropezadero. Ahí tropiezan. Y para los gentiles, locura. ¿Ve? Los gentiles son los griegos. Entonces tenemos que distinguir. Para los judíos es locura Cristo. No. Para los judíos es tropezadero. Y para los gentiles, locura. Eso es para que usted entienda cuando trata con determinadas personas, con qué tipo de cosas está tratando, con qué tipo de gente está tratando. ¿Por qué? Porque estamos en un traslape. Ciertamente quien va a llevar el evangelio a Israel, quien va a restaurar a Israel, es el séptimo ángel, a través de Moisés y Elías. Pero nosotros estamos en un traslape. Un traslape es una transición de tiempo en donde hay muchas cosas a la mano, en donde tenemos que ser muy hábiles de saber cómo se maneja esto. Mire acá. Más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, miren que se resume. Los judíos, ¿por qué creen que piden señales? Porque a través de las señales está expresado el poder de Dios. Los griegos, ¿por qué buscan sabiduría? Porque pues la sabiduría es buena, pero no la del mundo. Entonces Pablo resume diciendo, Cristo es el verdadero poder de Dios que buscan los judíos y es la verdadera sabiduría de Dios que buscan los gentiles. Nosotros tenemos a ese Cristo, hermano. Nosotros somos responsables de darlo a la gente. Eso es muy glorioso, por eso lo quise traer despacio, porque estos versículos son muy profundos. Dice acá, más para los llamados, bueno, listo. Porque lo insensato de Dios, me gusta aquí esto, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mire, le quiero hacer una pregunta. ¿Dios es perfecto? ¿Cómo puede tener algo insensato? Pero Pablo está diciendo que hay algo insensato. No le digo más. ¿Y Dios es fuerte? Pero Pablo está hablando de lo débil de Dios. Se lo voy a abrir. Le presento lo insensato y lo débil de Dios. Les presento lo insensato y lo débil de Dios. Pero eso es más fuerte que los hombres. Porque Dios en sí mismo, Dios espíritu, no tiene nada insensato ni nada débil. Pero recuerde que es que nosotros somos parte de Dios. Y aún lo insensato, quiero que vuelva a leer ese versículo revelado. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. O sea, el más pequeño de los verdaderos creyentes es más sabio que los hombres. ¿Por qué? Porque estamos revestidos de la sabiduría de la palabra de Dios. Porque la sabiduría es un don de Dios. Y lo segundo, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Tremendo. Eso somos nosotros, la raza humana restaurada llamada novia. A nosotros Dios no nos cuenta como los hombres, hermano. Tremendo. Por eso cuando a mí muchos me leen Hebreos 9:27 para una sola muerte de un hombre, yo digo, eso es para los hombres, hermano. ¿Quieres leer Hebreos 9:27? Con eso termino. Y yo les voy a mostrar algo que los va a maravillar y sorprender. Los va a llenar de gozo. Creo que hoy se van a ir a casa con otra perspectiva. Sí, me lo lees, hermano Javi, por favor. Hebreos 9:27. Dice así la palabra. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Amén. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Amén. Para salvar a los que les... Amén. Ahí dice que los hombres mueren una sola vez. Amén. Ok. Dígame, ¿Moisés muere una sola vez?
Moisés se murió en el pasado. Y luego va a aparecer en Apocalipsis 11 y se vuelve a morir. Pero es que la Biblia dice que Moisés era un Dios. Y hay Dios para Faraón. Yo le quiero leer el Salmo 83. Le quiero mostrar un rango que usted tiene que conocer hoy. Si no lo conoce, va a actuar como un normal humano. Salmo 82. Por favor, métale sentido. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Cuáles dioses? Míreme acá, venga. ¿Ve ese dioses con D pequeña? Míreme. Dios está en medio de la reunión de los dioses. ¿Usted cree que Dios está aquí en esta noche? ¿En medio de qué reunión cree que está? ¿De la de los hombres normales? No, Señor. Le presento a los dioses. Si le queda duda, vamos a leer más adelante. Yo sé que esto aquí la gente dice, espera un momentico, ¿esto a dónde me está llevando? A lo que ustedes en realidad, hermano. ¿Se le cree la Biblia? Vamos a leer el verso 6. Para que veas. Yo dije, ese es Dios hablando. Vosotros sois ¿qué? Dioses. Y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿No los dioses son los hijos del Altísimo, sí o no? Dice, pero como hombres moriréis. Y como cualquiera de los príncipes caeréis. ¿Somos hombres comunes? No. Como hombres morimos, ¿por qué? Por causa del pecado. Pero vosotros sois desde antes de la fundación del mundo que dioses. Por eso cuando vino Dios, reconocimos nuestra identidad para juntarnos con la esencia de nuestro ser. Al diablo no le gustó. Vamos a orar para terminar. Oh Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Padre, permite que tu pueblo vea y pueda reconocer su posición y pueda ser administrador de la multiforme gracia de Dios expresado en los dioses. Padre, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias, Señor. Déjanos tomar nuestra propia cruz. Déjanos olvidarnos del ego de nosotros mismos y déjanos seguirte, Señor, para ser copartícipes, Señor, de toda la herencia que tenías para tus hijos. Padre, te adoramos, te alabamos. Deja que tu paz ahora baje, que tu paz quite toda confusión, que tu paz quite toda falta de identidad contigo, que tu shalom, Dios Todopoderoso, descienda en nosotros ahora. Te glorificamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón. Santo Espíritu desciende de mi tu habitación. Llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón. Santo Espíritu desciende y haz de mí tu habitación. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron con la palabra? Amén. Somos muy agradecidos en lo profundo de nuestros corazones por esas revelaciones tan grandes, las cuales debemos atesorar y repasar, ¿no? Amén. De esa manera vamos a pedirle el favor a su precioso hermano Darío que nos dirija a la oración de los diezmos y las ofrendas. Amén. Y después vamos a hacer una oración para dedicar unas cosas y después salir cantando Jesús en nombre de Dios. Amén.